Última hora del caso de Álvaro Prieto, tenemos que hablar de algunas de las grandes incógnitas que todavía están sobre la mesa. Ya sabemos que la autopsia revela que el joven murió electrocutado, Álvaro se subió al techo de un convoy que se encontraba inoperativo y alejado de la estación sevillana de Santa Justa, así lo acreditarían además las grabaciones de una cámara de seguridad cercana al lugar. Se sabe que el chico iba andando por el techo, recibió una fortísima descarga eléctrica y cayó fulminado en el hueco entre los dos vagones. En un principio se habría quedado encajado en la parte superior, encima del fuelle que los une, pero el movimiento del tren y la holgura del fuelle pudo deslizar el cuerpo el lunes cuando este se puso en marcha. Pero lo cierto es que una vez sabido todo esto, todavía quedan algunas incógnitas por despejar, diríamos que incluso bastante desconcertantes. En primer lugar, la policía investiga por dónde saltó al techo, porque ese tren no estaba situado justo debajo del puente. Dato importante porque en un principio se había dicho que pudo saltar desde el puente, pero parece ser que no es así, es algo prácticamente imposible. Ese tren se encontraba a unos 20 metros detrás de otro tren que también estaba averiado. Ese es precisamente el gran misterio que hay en este momento, cómo el joven llegó a ese tren y qué hacía allá arriba. Recordemos que teóricamente Álvaro trataba de colarse en un tren tras haber perdido el suyo y haberse quedado sin dinero y sin móvil. Es cierto que para ser alcanzado por los 3.500 voltios de la catenaria no hacía falta que ni siquiera la tocara, ya que habiéndose encontrado a medio metro, habría sido atraído por el flujo de la corriente, de acuerdo a los expertos. Hay que decir que desde el suelo es casi imposible escalar los 4 metros del vagón sin agarres, y del mismo modo, tampoco se entiende para qué se hubiera subido al techo si lo que quería era colarse en un tren, o por qué no accedió a que le ayudaran en la estación. Recordemos que, según explicó el delegado del gobierno Pedro Fernández, al chico no le echaron ni le maltrataron cuando le sorprendieron colándose en otros trenes. De hecho, incluso le ofrecieron la posibilidad de cargar el móvil y llamar a su casa, pero este se negó. Bueno, pues sobre todo esto que hemos comentado, sobre esa gran incógnita de cómo Álvaro Prieto pudo llegar al techo de ese tren, atentos a lo que se reveló ayer en el programa Código 10 con Nacho Abad. Vemos las imágenes y lo comentamos. Código 10, insisto, es un programa vivo en el que vamos recibiendo datos y les podemos ofrecer una información de última hora exclusiva que explica cómo pudo acceder Álvaro Prieto al techo del tren. De hecho, está demostrado científicamente que pudo acceder al techo del tren y les vamos a explicar cómo. Mira, tren 599, tren diésel, puente, ha quedado confirmadísimo, no salta desde el puente al 559, porque este es el tren diésel, y el importante, donde aparece el cuerpo, es el 449. Señores, entra, sube exactamente, cuando me pego a la pantalla no lo veo muy bien, sube exactamente por el hueco entre coches. No sé si este es el hueco entre coches en la puerta, un poquito más adelante, aquí está el hueco entre coches, aquí está el hueco entre coches. Sube por el hueco entre coches. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué podemos afirmar tajantemente que la información que recibimos es que sube por aquí? Porque interviene policía científica. ¿Y qué hace policía científica? Utiliza polvos para revelar huellas en los laterales entre coches, en la parte interna, en la cara interna de los entrecoches. Han encontrado huellas de manos ascendentes. Bueno, pues dicen que la policía ha encontrado esas huellas y que esas servirían para demostrar la forma en la que llegó al techo de ese tren. Habrá quien le convenza más, habrá quien le convenza menos. Yo desde luego considero que no soy quien para poner en duda la versión de la policía. Lo que desde luego no se termina de entender, por no decir que resulta hasta absolutamente incomprensible, es por qué ese chico tenía la necesidad de subirse al techo del tren. Las de Álvaro Prieto. Las huellas de Álvaro Prieto están en este hueco de forma ascendente. Vean, señores, el tren en directo. Este es el tren. ¿Ven este hueco? Bueno, pues él se colocó aquí y fue ascendiendo con las manos y la policía ha conseguido desvelar ese dato. Por tanto, ya tenemos la clave de cómo subió al techo del tren y, por tanto, pudo caminar por el techo. Y más datos que también vamos conociendo es que, según estas informaciones, cuando sube al techo es cuando toca algo que le da esa descarga y vuelve a caer dentro de esa unión entre vagones. Porque los drones que sobrevolaron la zona los días anteriores a encontrar el cuerpo volaron precisamente por allí y no vieron el cuerpo. Es decir, que ya estaba introducido el cuerpo desde el principio, desde que cae electrocutado a esa zona entre los dos vagones. Es decir, si esto es así, hay una cosa que es verdad, que desde luego ha sido todo tremendamente desafortunado, porque la verdad es imposible tener peor suerte en este sentido. Ya no solo el trágico suceso en sí, que el chico fuese electrocutado, sino que además cayese justo de la manera en la que no pudiera ser encontrado antes. Parece ser, al menos eso es lo que nos cuentan, que ni siquiera con los drones que se estaban utilizando en esa búsqueda podía ser avistado. Cuando el delegado del gobierno, don Pedro Fernández, esta mañana en Canal Sur Radio asegura que se produce la descarga y viene a sugerir que queda el cuerpo encima del tren y que con el movimiento del tren cae y aparece, no ha dicho la verdad. No ha dicho la verdad. Al sugerir eso no ha dicho la verdad. Pero también les aportamos más datos que para Julia Forense es: la descarga entra por la mano izquierda y se supone que sale por el abdomen. Esto es lo que apunta la autopsia.
Básicamente... Es una información, vamos, el resultado es exactamente el mismo, es decir, la energía, la corriente eléctrica tiene que haber pasado por un sitio, lo hemos comentado en otras mesas, eso es un hecho totalmente incierto, comprobable y contrastable en la autopsia. Nos están diciendo que ha sido diferente, es decir, que en vez de entrar por el abdomen, que también era compatible con los movimientos que pudo tener Álvaro sobre este vehículo, sobre este tren, pero parece ser que no, que es todo lo contrario, que es un gesto más instintivo, agarrarse, tocar, o incluso que tropezara y tocara. La hipótesis más factible ahora mismo es esa, va entre otros vagones, intenta subir, porque llega al final, toca algo que le da esa descarga y vuelve a bajar, y cae desplomado ya, electrocutado abajo. Bueno, sobre esto que se dice, esto último, de que se supone que intenta subir, que llega al final y toca algo y es electrocutado, hay que decir que no es que solo llega al final, es que recordemos que de acuerdo a las imágenes que había en unas cámaras de seguridad en una gasolinera cercana, llega a andar por el techo del tren, que insisto que a mí es lo que me parece más extraño de todo este asunto. En cualquier caso, para terminar con las teorías de la conspiración, porque recordemos que en un principio, antes de saber que el chico murió electrocutado, se dijo que lo habían asesinado, luego se ha dicho también que es que no, que es que le estaban persiguiendo y por eso pasó todo lo que pasó. Vale que hay cosas en este caso que no se terminan de entender, que nos gustaría tener una explicación, pero yo creo que también hay que dejarse de teorías extrañas que están circulando por ahí y no dar más crédito a la desinformación de 4 tuiteros que a la información de las fuentes oficiales y de los expertos. Por eso, para terminar con algunas teorías, me parece importante el testimonio que se mostró ayer en el programa de Sonsoles Onega, de la última persona que vio con vida al chico. Este señor, llamado Carlos Vilar, ha hablado en exclusiva para el programa de Antena 3 y ha dicho que le estaba sacando el perro cuando vio al joven, lo cual le extrañó porque no le conocía, y que cuando lo vio, Álvaro iba por un camino de ese terreno y de pronto se metió entre los dos muros, pero no le dio importancia porque a veces la gente va ahí a hacer sus necesidades. Lo más importante que dice este testigo, ya para terminar con las especulaciones, es que el chaval iba solo, que no iba nadie detrás de él. Todos estos hechos los sitúa entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Es decir, que todo esto que se está diciendo de que no, de que le perseguían, de que es que había estado con la novia del otro y que por eso iban a por él, que estaba huyendo de alguien, al menos, si nos creemos este testimonio, que yo no tengo por qué dudar de él tampoco, pues eso queda totalmente descartado. Además, el programa Código 10 revelaba también el comunicado de la familia de Álvaro Prieto, el cual leo a continuación. En primer lugar, agradecemos a la Brigada de Homicidios y Desapariciones de la Policía Nacional de Sevilla su profesionalidad y calidad humana, así como a todas las autoridades y personas que han hecho posible que se hayan puesto todos los medios y recursos disponibles para encontrar a nuestro hijo. No nos olvidamos del Ayuntamiento, de la Universidad y del Córdoba, equipo al que pertenecía nuestro hijo y que tanto nos ha ayudado. Agradecemos de corazón las innumerables muestras de apoyo y cariño que la familia hemos recibido. Rogamos encarecidamente el máximo respeto y la mayor discreción posible. Expresamos nuestro profundo deseo de velar y despedir a nuestro hijo en la más estricta intimidad. Agradecemos también a los medios de comunicación vuestra labor de difusión durante estos días. Bueno, pues efectivamente no deja de ser lo más importante respetar el dolor de esa familia que ya bastante tiene con todo lo que está pasando. Podemos entender que es un tema que está generando mucho interés, que hay mucha demanda de información, que como decíamos antes, hay algunos detalles que resultan muy extraños o que no se terminan de entender, pero en cualquier caso, por encima de todo eso, prima el respeto al dolor de esa familia. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.